Bravo. Buenas tardes. Bueno, siguiendo con la segunda hora, tenemos que vimos entre la introductoria, si no sé si se acuerdan, que aquí teníamos la entrada y aquí teníamos la salida. Lo que estaba aquí era la función de transferencia equivalente. Para poder aplicar métodos los residuos había que dejar armónico el polinomio que aparecía abajo. En el caso de... Voy a hacerlo más flaco, que no me queda rojo. En el caso de... El otro caso que vimos recién fue la carga del condensador en el circuito RC y este fue el circuito RL. Entonces, en ambas partes nosotros planteamos el teorema del valor inicial y final cuando ya teníamos la función de transferencia mónica, es decir, con estas divisiones ya hechas. Vimos que eso nos daba cuál era el final, el i infinito, y cuál era el i en cero. Y como condición, para que sea subespacio, tiene que pasar por cero. Si no pasa por cero, no cumple la función de subespacio. En el MATLAB, nosotros dijimos, bueno, si esto se cumple, entonces podemos graficarlo, y lo vamos a graficar, pero MATLAB nos pide saber qué es lo que es la función de transferencia equivalente, si no, no tiene sentido. Entonces, la función de transferencia equivalente, si L igual 1 y R igual 1, nos queda que la función de transferencia equivalente es igual a 1 partido por S más 1. Lo mismo en el otro caso, si L, o sea, si C igual 1 y R igual 1, y la función de transferencia equivalente igual 1 partido por S más 1. Ahora, si el escalón es unitario, 1 partido por S, entonces al aplicar el escalón, nos queda, esto sería igual a mu de S. Entonces, si esto pasa, al aplicar el escalón, me quedaría algo como, en el caso, voy a aplicarlo en ambos casos, me quedaría I de S igual a 1 partido por S por 1 partido por S más 1. Y en el otro quedaría lo mismo, pero con voltaje. Voltaje igual al escalón unitario, 1 partido por S, con todo 1 partido por S más 1. Y si se dan cuenta, estamos estudiando lo mismo y en la frecuencia, todavía no nos hemos devuelto el tiempo. Comparto pantalla. Nos vamos a continuos y vemos qué podemos sacar de aquí. Transfer function, y justo lo que necesitamos, así que ni siquiera hay que configurarla, pero se puede configurar con doble clic, y ahí se pueden poner más coeficientes. Por ejemplo, si ustedes quisieran una de segundo orden, ahí ponen un 1 y ya debería arrojar un cuadrado. Ahí, ¿qué otra cosa necesitamos? Señales, un scope para poder ver la señal, y fuente, necesitamos un escalón para aplicarle. Ven, ahí está la rampa, pero el escalón
y la que estamos estudiando es de primer orden. Entonces, el escalón parte en 1, así que hay que hacerlo partir en 0, con valor inicial 0 y valor final 1, que llegue hasta el 1 hasta el final del 1. Ok. Y ahí lo hacen correcto. Y grafican, y acuérdense que como el tau es la función que queda en este caso aquí, el tau es la inversa de esto, tau 1 partido por A, lo que sea, por ejemplo en este caso va a ser tau, va a ser igual a L partido por R, y 3 tau es igual al tiempo respuesta. Si esto vale en 1, entonces en 3 segundos se alcanza el 0,95% del valor final. Y como 1 tiene que ser en los 3 segundos, fíjense la gráfica. Voy a dejar de compartir primero para poder que vean la gráfica en grande. Entonces, lo que les decía, el tau en este caso va a ser B de t igual a B factor de 1 menos E elevado a menos 1 partido por RC por T. Entonces el tau, hablábamos que era tau igual a la demora que tiene, a esto se llama el tau, a la demora que tiene. Entonces tau es igual a menos la inversa de este, es igual a RC. Y el tiempo respuesta para los sistemas de primer orden es 3 veces RC. Como valen 1, 3 segundos. En 3 segundos, en este caso el infinito, debe haber alcanzado el 95%, o igual al 0,95 de infinito. Como el infinito es 1, tenemos que ver dónde llega a los 0,95%. Según la teoría, dice que siempre llega en 3 tau. Comparto pantalla para que veamos los 3 tau. Tau vale 1 porque todo 1. Entonces en 3 segundos debería el asunto estar convergiendo, ¿me explico? ¿Se fijan? Miren, 1, 2, 3. En 3 debería estar llegando ese a ser el 95%. Tomamos aquí y queremos ver ese eje. Ese debería ser el 95%. En 3 me pasé. Ahí está. Entonces, si ustedes quieren ver de nuevo, que sea el 95%, nuevamente lo toman y está tomando el 95%, justo, en 3 tau. ¿Qué significa? Que entra la banda del 5%, disculpen. Entra esta banda del 5% y ahí se establece el escalón. Entonces, esas serían las conclusiones del sistema de primer orden. El overshoot existe si hay
condiciones iniciales. La función de transferencia equivalente es de grado, porque justamente estamos en el dominio de Laplace, es de grado 1. Disculpen, voy a dejar de compartir, porque estoy compartiendo y esto no queda bien grabado cuando se comparte. Entonces, repaso. Los sistemas de primer orden podemos concluir que el overthrow existe si hay condiciones iniciales. O sea, si viene de arriba y se tiene que descargar, se va a descargar por una parábola. O sea, si esto es así, se va a descargar por aquí. O, como ocurre normalmente, que esto está descargado y se va hacia acá. Acá esto pasa siempre y cuando en t igual 0 había algún tipo de carga. Estamos en un proceso de llegar a temperatura ambiente. Suponemos que esto es la temperatura ambiente. Suponemos, disculpen. La función de transferencia es de grado 1, o sea, la función de transferencia de la forma S partido por A. Más de eso no es. Ahora, ¿pueden existir sistemas de más orden? Claro que sí, pero vamos por parte. El tiempo respuesta está dado por 3 tau. Y eso nos lleva a que igual en 3 tau se alcanza F en 3 tau nos da el 0,95 de I infinito. Y como I infinito era 1, teníamos que buscar el 0,95. Normalmente para los sistemas piden 5 tau para poder asegurar que está dentro de I. Este es un sistema con un 5% de holgura. Tiene una holgura de un 5%. Normalmente se estudia, por eso lo recalco. Ahí. No se ve abajo. Un poquito. Entonces estos sistemas tienen un 5% de holgura, es decir, dentro de la banda del 5%, uno entra por arriba y el otro entra por abajo. Eso es respecto a los sistemas de primer orden. Voy a cortar aquí. Antes de eso, antes de cortar, voy a dejar de compartir. O voy a compartir pantalla. Buscar el texto donde ustedes pueden guiarse. Ya. La compañera preguntaba cuál era a qué se refería con el porcentaje. ¿Por qué se refiere a un 5% y no un 10% que debería ser? Porque la holgura, de alguna manera absoluta del sistema, es un 10%, en eso estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que está este es el sistema y este el infinito. ¿Ya? Entonces, cuando se trabaja en sistemas, como puede venir se trabaja teniendo el infinito a un porcentaje de un 5%. ¿Qué significa? Que es infinito más el 5% de infinito. Eso es lo mismo que infinito más 5 partido por 100 de infinito. ¿Sí o no? Entonces, me queda esto igual a infinito por 1 más 5 dividido por 100 son 1 partido por 20. 1 partido por 20 es 0.05. Por lo tanto, el infinito acá arriba es 1.05 de infinito. Eso es hacia arriba. Eso es hacia arriba
y el otro es hacia abajo. Porque hay que ponerse los dos casos por lo que les decía, porque como es bilateral, puede venir por arriba del escalón o puede venir por debajo. Pero como es bilateral, también va a dar lo mismo porque el sistema es LTI, o sea, la prueba tiene que ser la misma. Entonces, el 5% hacia arriba estaba demostrando que era igual al valor que tenemos de referencia, el infinito, más el 5% de infinito, era 0.05 de infinito, que era 5 dividido por 100. Y esto era igual a 1.05 de infinito. Por el lado de ahora del I infinito menos el 5%, 0.05 de infinito, me da que tengo que buscar la solución en 0.95 de infinito. Esto es general tanto para sistemas de primer orden, segundo orden y orden superior. ¿Por qué se busca el infinito? Porque en el infinito ya entra en la curva. Si viene por abajo, va a entrar ahí y va a tomar el infinito. Si viene por arriba, tiene que entrar a la misma altura más o menos del otro, o sea, no más o menos. Seguro entra a la misma altura y toma el infinito. Si usted me pregunta, ¿hay una holgura? Claro, hay una holgura de un 10 considerando que la referencia esta y que habría que subir. Pero se dice que hay una holgura de un 5 porque los sistemas pueden ser oscilatorios y van a siempre estar en torno a terminar en el valor en el teorema del valor final o en el infinito. ¿Me explico? Entonces hay 5% positivo y 5% negativo. ¿Cuál sirve? El que entra y se queda adentro. No sirve el que entra y sale. Eso es lo que vamos a ver ahora en el sistema de segundo orden. ¿Se entiende, compañera? Sí, profe. Ahí sí. Si no, si esta explicación la vamos a ver incluso porque después cuando nosotros veamos orden general, se va a ver este problema. Miren, voy a pausar nomás, pausar para no hacer una pura grabación. Permiso. Comparto pantalla. Y estábamos hablando de que este era el texto, que el texto se llama Dinámica de Sistemas Lineales de Control. Estábamos viendo ahí que nos daban la función de segundo orden y nos decía cómo era el tiempo respuesta y de ahí se iba a sistemas de orden superior, que eran sistemas complejos. Polo real, ahí hablan de los polos, polo complejo, los ceros son los que están arriba, y con esto terminaría la primera parte. Pero antes de eso, como el primer y segundo orden hay que verlos bien, porque vamos a generalizar, o sea, en el orden superior no esperen que vamos a ver lo mismo que estamos viendo ahora, pero en términos más generales nomás, pero no vamos a salir de esto, ¿me explico? Sistema de segundo orden. Entonces, fíjense, el caso P le llaman la ecuación diferencial. Dejo compartir pantalla. Entonces, la función de segundo orden es K sub P omega n al cuadrado. Esta es la forma genérica de estudiar los sistemas de esta manera, me explico. Entonces, ¿qué se identifica como K sub P es igual a la ganancia de posición? Posición. Omega n, frecuencia natural. Sí, factor de amortiguamiento. Pongamos el caso clásico. Supongamos que tienen el sistema masa-resorte. Entonces, la fuerza del resorte es
por la ley de Hooke, la fuerza del resorte está dado por K por X. Y acá tenemos hacia abajo mg, que es la fuerza peso de la masa. Y planteamos la ecuación de Newton, sería m por x dos puntos igual a la sumatoria de las fuerzas. Y hacemos m por x dos puntos igual a la sumatoria de la fuerza, que si va creciendo el movimiento del resorte, significa que suma, por lo tanto mg suma. Resta el resorte para que no se caiga, menos f del resorte, pero el resorte lo resta hasta un punto de equilibrio. Y sigue presente el resorte porque no termina el sistema, ¿me explico? De tal modo que en el equilibrio, la fuerza peso con la fuerza del resorte se compensan y llegan a un X de equilibrio. Pasamos el m por x dos puntos más la fuerza del resorte. Y nosotros queremos estudiar en torno a este punto, por lo tanto nos ubicamos de manera grande, por decirlo así, porque no entramos en la diferencial de una, sino que entramos en torno a este punto, y en torno a este punto nos queremos mover de aquí. Entonces, para podernos mover incrementalmente ese punto, decimos, bueno, estudiemos la función m por x dos puntos más la fuerza del resorte igual a un g de t, donde g de t le podemos dar una entrada inercial que es el impulso, y estudiamos la ecuación de impulso. Me explico. Hay unas funciones que son las dos funciones principales que hay acá, que son la función delta de Dirac. Esta función es una función que casi no es función, porque vale 0 si t es distinto de 0 y vale infinito si t igual 0. Si lo ven en un gráfico, la función siempre sale gráfica así. En el punto 0 al infinito. ¿Cuál es la gracia? Que la función impulso, por decirlo así, es como una pequeña... es como si fuera una especie de equilibrio, pero a nivel general, no equilibrio a nivel másico. Es un poco compleja de entender la delta de Dirac. Sin embargo, la integral de la delta de Dirac es el escalón unitario. Bueno, esta ecuación la vamos a seguir estudiando, pero digamos que esto lo pueden encontrar en cualquier libro con mucha facilidad en internet, y le van a explicar la frecuencia natural. Lo que pasa es que acá, como vamos a ver el orden superior, vamos a necesitar un poco más de esto. Lo voy a volver a explicar, pero déjenme explicar la función delta, que como vamos a ubicar el escalón, tenemos que saber bien qué es lo que es la función delta. La función delta de Dirac tiene que la transformada de Laplace de la delta de Dirac nos da 1. Y la transformada de Laplace de la función escalón nos da 1 partido por S. Entonces, a esta se le llama entrada impulso, y esta se le llama entrada escalón. Una entrada impulso, lo acabo de ver, lo vi acá voy a compartir pantalla. Lo acabo de ver acá, miren, saben que cuando estaba pasando así, aquí, miren, fíjense que aquí él tiene una entrada, aquí es un impulso, pues es una derivada, pues aquí hay un impulso, porque la derivada de la función mu de t es delta de Dirac. Eso es otra cosa que se me había olvidado decir antes de ir al ejemplo del sistema masa resorte.
mu punto de t es igual delta de Dirac. Por eso, cuando uno integra, me queda mu de t es igual a... ¿Me entiendes? Como nosotros este curso es aplicativo, lo vamos a hacer lo más entendible. Esto lo vamos a aplicar inherentemente cuando entremos a sistemas de orden superior, así que no hay que tener miedo. En términos de estabilidad, yo le hice en la clase anterior, en la hora anterior, por qué nos fijábamos en este segundo cuadrante, así que esta parte ustedes pueden llegar y pasarla si vinieron a clase. Esta parte la vamos a estudiar ahora. Y la vamos a estudiar bien estudiada, porque lo de orden superior, chiquillos, no se asusten, yo lo veo como súper fácil, entendiendo estas dos cosas, o sea, entendiendo estos dos, estamos listos, ya, voy a irme a las ecuaciones. Entonces, para poder estudiar la función en torno al punto, nosotros llegamos a que el problema que teníamos era un sistema masa-resorte. Una vez que se estabilizó esto, quedó en un punto de equilibrio, X de equilibrio. En ese X de equilibrio nos quedaba la función que era m por x2 punto más la fuerza del resorte igual 0 inicialmente para poder llegar al punto. Pero en torno al punto siempre hay una vibración, por lo tanto, para estudiar la función, ¿qué pasa si aquí en el punto yo llego y le agrego un escalón? Necesito que esto sea una función cualquiera. Entonces, para que no pierda generalidad, lo igualamos a, qué sé yo, a una función de entrada. Y aquí aparece el mudete. Que obviamente sabemos que es un escalón en el inicio, pero aquí lo vamos a ver en términos generales, como que qué es lo que da naturalmente. La ley de Hooke del resorte nos dice que f del resorte es igual a una constante por x. O sea, es una resistencia. Me queda m por x2 puntos más la fuerza del resorte, disculpen, k por x. Miren, cuando está igualado a 0, se saca la frecuencia claro. Cuando está igualado a 0, se saca la frecuencia natural del sistema. Déjenme ver. M por x2 punto más la fuerza del resorte. Claro. Entonces, ¿cómo la sacan? Dicen que P elevado a 2 es igual a x2 puntos. P elevado a 1 es igual a x punto. P elevado a 0 es igual a 0. O sea, a 1. Por lo tanto, me queda m por p cuadrado más k igual 0. P es igual a más menos j, porque es complejo, la raíz de k partido por m. Eso es igual a la frecuencia natural. ¿Se entiende? Por eso lo tengo que hacer con un ejemplo, porque la frecuencia natural depende de la construcción del sistema, depende de la constante del resorte y depende de la masa que esté suspendida, ¿me explico? Por eso se llama natural, porque ustedes no la pueden cambiar, ¿me explico? No significa que esto va a seguir con esa frecuencia natural. En este caso, miren, supongamos que esta es la frecuencia natural y nosotros decimos, bueno, necesitamos trabajar en el cuadrante de arriba, por lo tanto el polo de diseño acá, mi P1 va a ser 0 más J por la frecuencia natural que es K partido por M.
Y también tenemos un P2 que va a ser 0 menos J por la raíz de K partido por M, pero la frecuencia no puede ser menor que 0. Por lo tanto, y por otro lado, chiquillo, eso le hago una pregunta. Tenían que hablarme, chiquillos. Sí. Qué bueno que alguien dijo Daniela, gracias Daniela, porque no estaba grabando esta parte. Estaba grabándola, pero lo que pasa es que se ve en el otro y cuando la revisen no se va a ver. Explico todo. Entonces, tenemos que en el equilibrio nos vamos a tomar con M por X2 puntos más K por X según la ley de Hooke igual a 0. Entonces, calculamos cuánto vale el P más K igual 0. Y aquí nos queda que P cuadrado igual a menos K partido por M. P igual a más menos J, que es el número complejo, de raíz de K partido por M. Entonces, esto nos da una solución de la forma P1, 0 en sigma, más J omega. En este se llama omega de desplazamiento, pero en este caso, como no hay otra interferencia, el omega de desplazamiento es igual al omega natural. O sea, va a vibrar a la misma frecuencia. Y P2 no nos sirve porque es 0 menos J omega natural, que es la solución del complejo. Entonces, cuando es así, nosotros nos planteamos, para poder estudiar la ecuación en torno al punto, como una ecuación que esté en el equilibrio, pero que le vamos a dar una excitación cualquiera. Para darle una excitación cualquiera, tenemos que poner M por X2 puntos más K por X igual a mu de T. Ahí planteamos la transformada de Laplace. Me queda M por X2 puntos, disculpen, por S cuadrado más K por, disculpen, esto va adentro, por X de S igual a mu de S. Por lo tanto, la función de transferencia equivalente será X de S partido por mu de S, que representa a la salida, que es lo que andamos buscando, que es la posición que queremos ubicar, partido por la entrada, que es la excitación que nosotros le vamos a agregar al sistema. 1 partido por M S cuadrado más K. Lo dejamos mónico primero. 1 partido por M arriba y 1 partido por M abajo. Nos queda X de S partido por mu de S igual a 1 partido por S cuadrado más K partido por M. De a poco está saliendo la solución. Entonces, si le planteamos una entrada de impulso, es lo mismo que estudiar la respuesta natural. Entonces, la respuesta natural es cuando usted agarraban la ecuación diferencial y le igualaban a 0, ¿se acuerdan? Cuando ustedes decían, quiero estudiar la solución particular, bueno, en la transformada de Laplace, si mu de S es igual a un delta de ida, esta es la respuesta impulso natural en ecuaciones diferenciales. Si mu de S es igual a un escalón unitario, disculpen, igual a Laplace de un mu de S, mu de T, disculpen, entonces esto es 1, el Laplace de esto
es 1. Y el Laplace de esto es 1 partido por S. Entonces, si queremos estudiar cómo responde naturalmente un sistema que está con un resorte y con una masa y se le dejó en un punto, supongamos que no hay, chiquillos, aquí necesito que ustedes piensen y me presten atención a esto porque necesito que me entiendan lo que voy a explicar. Lo que yo quiero buscar es la posición donde está en cada instante. Imagínense que no hay, estamos en el vacío, por lo tanto no hay roce. Y esto asunto lo soltamos y bajó por la inercia nomás, hasta que se estabilizó. ¿Cómo creen ustedes que va a ser la respuesta? ¿Cómo, si yo grafico la masa, cómo va a graficarse la masa? ¿Cómo va a ser el movimiento que va a quedar naturalmente cuando soltemos la masa? Cualquiera que responda, chiquillo, chiquilla. Chiquilla, en realidad, porque mucho. ¿Se entiende la pregunta que hago? Javiera, Francisca, Cristian, Marcelo, Amanda, Pablo, Francisca, Gabriel, Catalina, Javiera. Va a ser como un gráfico sinusoidal. Sinusoidal, ¿cierto? O sea, si yo suelto esto, como esta cuestión va a estar para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, el compañero dice, en el tiempo esto va a ser así, y bien dilatado esto va a ser así. O sea, lo que uno espera es lo lógico, ¿sí o no? ¿Qué es lo que ocurre? Que si bien pasa eso, tenemos que demostrarlo. Entonces, para estudiar la respuesta libre, implica que tenemos que suponer que la entrada es un delta de Dirac. Laplace del delta de Dirac, la gracia que 1, y nos simplifica mucho el cálculo. Por lo tanto, Laplace de mu de S va a ser x de S igual a 1 partido por S cuadrado más K partido por M. Y el delta de Dirac es 1. Esa es nuestra entrada. Y ahí podemos estudiar lo que pasa en el equilibrio, ¿me explico? Entonces, cuando tenemos soluciones del tipo compleja, siempre lo mismo, esto es por fórmula, esto va a ser de la forma f de s, si es un puro complejo y no tiene otro polo, va a ser 2a sub k por e elevado a sigma t por coseno de omega t más phi, donde sigma está dado por el polo diseño, sigma y omega igual a sigma más j omega. En este caso, sigma igual 0 y j omega es igual a raíz de k partido por m, que es la frecuencia natural. ¿Me explico? Cuando hay otro factor acá adentro, la frecuencia natural va a dar otra cosa porque son otras raíces, ¿me explico? Atendiendo a eso, esta es la solución. Entonces, es de inmediato, aquí vamos a jugar la calculadora por supuesto, entonces es de inmediato decir, bueno, si este es el asunto, bueno, lo voy a estudiar igual como el otro, pero considerando que es complejo. Entonces, la función de transferencia equivalente yo me la planteo así. Yo digo, bueno, x de s va a ser lo mismo que 1 dividido por un s, y lo escribo en forma canónica, menos ese asterisco por s menos ese asterisco conjugado.
Y para poder resolver el problema que nos plantea en el tiempo, nosotros tenemos que tener claro que f de s, f de t, va a ser 2a sub k por e elevado a sigma t por coseno de omega t más phi, donde omega y sigma lo vamos a obtener de la solución de esta ecuación. En este caso, lo que nosotros hacemos es multiplicar por el polo de diseño y evaluar en el polo de diseño. O sea, a sub k con ángulo phi va a ser igual a 1 partido por s menos s asterisco multiplicado por el s menos el s asterisco conjugado simplifico s con s evaluado en el s asterisco que es igual a sigma más j omega, porque trabajamos en el segundo cuadrante, menos sigma más j omega. Siempre va a ser menos sigma más j omega por el asunto de los cuadrantes que vimos. Y como vieron ustedes, las explicaciones siempre vienen en el segundo cuadrante. Pero yo les expliqué lógicamente por qué era. Entonces, ¿qué ocurre? Que a sub k con ángulo phi va a ser igual a ¿qué? A 1 partido por, evalúo el S estrella aquí, menos sigma más j omega, menos factor de menos sigma menos j omega, que ese corresponde a ese y ese corresponde a evaluarlo en el S estrella. Y esa es la estrella conjugado. ¿Me explico? Entonces, si se fijan, multiplico por menos, me queda más sigma más j omega. Aquí, menos sigma más j omega. Se cancelan los sigma y nos queda 2 omega j. Y en polares, esto significa el módulo de 2 omega. Y el ángulo, con ángulo de 90, porque el complejo está puro. ¿Me explico? Entonces ahora sí es fácil. A sub k con ángulo phi vale eso. Fíjense. Ahora me voy al tiempo y digo, bueno, f de t es igual a 2 por a sub k. ¿Cuánto vale sub k? A sub k. Espera un poquito. A sub k está acá abajo en todo caso. Esto vale acá abajo. Esto igual a 1 partido por 2 omega con ángulo de 90. Por lo tanto, el A sub k, discúlpenme, el A sub k corresponde a toda la parte que es polar. Y el ángulo 90, si lo quiero llevar hacia arriba, tiene que ser con menos 90, porque el 1 tiene un 0 y se está trabajando con una base neperiana porque estamos en números complejos, es decir, en el fondo esto está siempre por e elevado a j teta, la identidad de Euler, seno teta más j coseno teta más j seno teta. ¿Me explico? Profe, Dígame. creo que estamos en la hora. Ya, termino la idea y terminamos, ¿le parece? Bueno, Ya. Entonces, la base como es la misma, ustedes pueden hacer esta recta de decir 0 menos 90. Normalmente no se puede si las bases no están iguales, pero acá las bases tengan claro que cuando estamos trabajando en complejo, la base es neperiana. Entonces, esto representa el módulo, 1 partido por 2 omega, ahí está, por e elevado a 0 porque vale 0, por coseno
del omega, y el omega para nosotros era raíz de k partido por m por t menos 90. Y el coseno menos 90, S se cancela con S y nos da f de t igual 1 partido por omega por coseno de raíz de k partido por m por menos 90. El menos coseno de menos 90 es lo mismo que el seno, por lo tanto nos queda 1 partido por omega seno de omega t, y esa es la función. Aquí por supuesto nos falta un monto del escalón, porque esto le llaman M0, porque no quede tan suelto el escalón, no digan uno de tanto. El escalón tiene que tener un monto, pero en este caso es 1 el monto, por lo tanto no está mal. Este es el caso general. Entonces, si se dan cuenta, me devolví a la función original y dio seno, pues, como decía el compañero que oscilaba todo el rato oscilaba, compañero. Estaba bien lo que estaba pensando. Dio seno, sí, porque va a crecer cuando lo tire hacia abajo. Ya, compañero. ¿Se entiende ahí? Manito arriba, claro, manito arriba, por favor. Vale, Catalina, manito arriba. Y con esto corto la grabación, nos vamos al break y hacemos ejercicio a la vuelta. Vale, Javiera, y todos los chiquillos, vale, Amanda, Francisca Garrido, y vale, Gabriel. Ya. Voy a cortar.